Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Este fanfic le pertenece a Scorchev34th. Capítulo 3. No invisible. La pequeña cocina estaba llena del sonido del caldo burbujeante y el repiqueteo de las sartenes. El aire estaba impregnado del aroma a ajo, salsa de soja y cerdo guisado a fuego lento. No era exactamente como el Eichiraku en la ciudad, pero lo suficientemente parecido como para que la nariz de Naruto, de 5 años, se estremeciera de anticipación. Estaba de pie sobre un taburete, con la lengua asomando por la comisura de los labios, mientras revolvía los fideos con ambas manos, sujetando la cuchara de madera. Su cabello rubio estaba revuelto, su camisa salpicada de caldo, pero su sonrisa brillaba más que la llama de la estufa. «Ten cuidado, cariño», dijo Kusina, manteniéndose cerca. Su voz era cálida, pero un poco más tenue de lo habitual. Le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo mientras él intentaba remover los fideos con gesto dramático. «Es ramen, no un remolino». Naruto se rió, derramando un poco de caldo sobre el mostrador. «Pero es mi ramen. Quiero que sea épico». Kusina soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Sus mejillas se veían un poco más pálidas de lo normal, pero no le dio importancia y se dispuso a servir caldo en 2 cuencos desiguales. Cuando su hijo le dio la espalda, su sonrisa se desvaneció. Un espasmo agudo e implacable le atravesó el pecho. Se llevó el pañuelo a los labios, ahogando el sonido. Al apartarla, vio pequeñas manchas rojas en la tela blanca. La dobló con fuerza en su puño y la guardó rápidamente en el bolsillo de su delantal. Su respiración se entrecortó por un instante. Luego se recompuso, esforzándose por mostrar alegría mientras Naruto giraba radiante. «Vale, vale. Los fideos están listos», gritó con orgullo, casi volcando la olla. «Momento perfecto». Kusina le revolvió el pelo, deteniéndose un instante más de lo habitual. «Probemos tu obra maestra». Se sentaron juntos en la mesita. Naruto se retorcía de emoción cuando ella levantó los palillos. «Vamos, mamá, pruébalo». Kusina sorbió un bocado y, a pesar del fuerte dolor en el pecho, su mirada se suavizó. Juntó las manos dramáticamente. Esto está increíble. El primer ramen de mi bebé, sabe incluso mejor que el mío». El rostro de Naruto se iluminó como fuegos artificiales. «¿En serio? ¿Lo dices en serio?». Se inclinó sobre la mesa y le acarició la mejilla con la mano aún tibia. «Nunca he significado nada más». Él sonrió radiante y se lanzó con entusiasmo a su propio plato. Kusina le observó comer, con una sonrisa brillante e inquebrantable, incluso cuando otra tos amenazaba con asomar. La mantuvo oculta, disimulada, saboreando el momento. Por una sola noche, solo hubo ramen, risas y la alegría de su pequeño hijo. Lo demás podía esperar. La luz del sol matutino se filtraba por las cortinas del salón de los par mientras Ellen sacaba a los niños a toda prisa. Dash pasó corriendo con la mochila medio abierta, Violet lo seguía fingiendo que no tenía prisa, y Ellen los acorraló a ambos como una general que dirige a sus tropas. «Vamos, muévete. Ponte los zapatos, cierra la cremallera de la mochila». «Naruto, tú también», dijo Ellen con su habitual calidez y sin rodeos. Naruto asintió brevemente, echándose la mochila desgastada al hombro. Miró de reojo a Bob, que permanecía en el umbral, imponente como una pared silenciosa. Bob esbozó una sonrisa forzada y saludó con un gesto rígido. «Que tengan un buen día, niños». «Adiós, papá», gritó Dash, ya a mitad del camino. Violet murmuró algo entre dientes, y Naruto asintió levemente. Ellen se detuvo un instante para darle un beso en la mejilla a Bob antes de guiar a los niños hacia la camioneta. La casa quedó en silencio cuando se cerró la puerta. Bob exhaló, encogiendo los hombros mientras se dirigía al teléfono. Lo miró fijamente durante un largo rato, con la mandíbula tensa. Luego marcó. Sonó una vez, 2 veces, y entonces respondió la familiar voz ronca. «Dicker aquí. Rick. Soy Bob Parr». «Bob. ¿Cuál es la situación?». Bob vaciló, con la mirada fija en la ventana por donde los chicos acababan de salir. Bajó la voz. «Se trata de ese chico. Naruto. El hijo de Gamma Jack».
Hubo una pausa abrupta en la línea. Luego, la voz de Rick se escuchó con frialdad y brusquedad. Entendido. Enviaremos un coche. Es más seguro que esté bajo nuestra custodia. Bob apretó con más fuerza el teléfono. Recordó las palabras de él en la noche anterior, cuando ella lo abrazó en la cocina. Aquí hay alguien que lo necesita. Ahora mismo, seamos los héroes que solíamos ser. Tragó saliva con dificultad. No. Se queda aquí. El silencio al otro lado de la línea se prolongó. Entonces, el suspiro de Rick resonó a través del auricular. Bob, ¿sabes lo que estás pidiendo? Sí, dijo Bob con voz firme. Lo sé. Pero es solo un niño. Compañero de clase de mi hijo. Y ahora mismo no tiene a nadie. Así que, hasta que esto se aclare, se quedará en mi casa. Otra pausa, esta vez más larga. Entonces Rick murmuró. Ustedes, los Parr, siempre han sido tercos. Bob esbozó una leve sonrisa. Debe ser por eso que Ellen se casó conmigo. Rick gimió. Bien. Pero Bob, será mejor que mantengas a ese chico bien controlado. Si se descontrola, si se sale de control, no lo hará, dijo Bob con firmeza, aunque una punzada de duda le carcomía las entrañas. No mientras esté con nosotros. Cuando terminó la llamada, Bob colgó el teléfono lentamente, mirando su reflejo en la pantalla apagada del televisor al otro lado de la habitación. Tenía la mandíbula tensa y el ceño fruncido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había tomado una decisión importante. Y así, la familia Parr había crecido con un nuevo miembro. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma a tiza y hierba recién cortada, mientras Naruto y Violet caminaban uno al lado del otro. Sus zapatillas rozaban la acera en un silencio tranquilo. Al otro lado de la calle, un grupo de niños estaba apoyado contra una valla, observando. No disimulaban. Oye, Vi. La voz era cortante y burlona. Violet se puso rígida. Brendan Callister. Rizos rubios, falda impecable y una sonrisa tan afilada que podía cortar el cristal. Violet mantuvo la mirada al frente, pero Naruto aminoró la marcha lo suficiente como para echar un vistazo. Brenda bajó de la acera, con una voz cargada de falsa dulzura. No sabía que te gustaba la compañía exótica. Señaló a Naruto con la cabeza, y los chicos a su alrededor soltaron risitas. Una de ellas, alta y de hombros anchos, escupió en la acera. Parece que se ha hecho la difícil. Naruto apretó la mandíbula. Había oído cosas peores, pero con Violet caminando a su lado, le dolió aún más. El rostro de Violet se sonrojó. Cállate, Brenda. Ay, qué susceptible. Brenda sonrió con picardía. Cuidado, o la gente podría pensar que de verdad te gusta. Le dio un codazo a uno de los chicos. ¿Verdad? Los chicos se acercaron sigilosamente, con sonrisas crueles. De todas formas, no pertenece aquí. Cree que puede acompañar a una niña blanca a la escuela como si fuera el dueño del lugar. Necesita que alguien lo ponga en su sitio. El cabello de Naruto ensombrecía su rostro. En sus oídos resonaba la voz de su padre. Lecciones toscas y casi ininteligibles sobre defenderse. La adrenalina corría por sus venas. Se detuvo, con las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos brillaron con un destello verde, solo por un instante. Violet lo notó. Nadie más lo hizo. Se interpuso a medias delante de él, con los libros apretados como armas. Déjalo en paz. Naruto exhaló por la nariz, tranquilo, demasiado tranquilo. ¿De verdad quieres probar esto? Por primera vez, la sonrisa burlona de Brenda flaqueó. Los chicos se removían inquietos, al borde de la acción. Pero uno de ellos miró hacia la calle y se quedó paralizado. Abrió los ojos de par en par. Chicos, padres. Los demás también miraban. Un coche permanecía aparcado cerca, con una mujer al volante observando. Y en las puertas de la escuela, el personal había empezado a reunirse, entrecerrando los ojos al observar al grupo. Los chicos retrocedieron, murmurando. Brenda resopló, sacudió sus rizos y se dio la vuelta. Violet giró sobre sí misma, agarró la muñeca de Naruto y se dirigió a grandes zancadas hacia la escuela, arrastrándolo consigo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, sorprendido por el simple gesto. Nadie lo había arrastrado consigo antes.
Nadie lo había defendido de esa manera. Sentirme defendido fue agradable. El pasillo bullía como una colmena. Al parecer, la noticia se había extendido rápidamente. Los susurros los seguían mientras pasaban junto a las taquillas. ¿Es Parra el que está con él otra vez? ¿Por qué anda con él? ¿Acaso no sabe que es un problema? Mi padre dijo que su padre era un borracho inútil. Supongo que tiene un tipo de hombre preferido, tal vez la esté obligando, ya sabes que es un canalla. ¿No es él el que golpeó a los ancianos? ¿Qué demonios? No, eso nunca pasó, de ninguna manera. Violet sintió que el calor le subía a las mejillas. Todas las miradas parecían más penetrantes de lo normal, como si la atravesaran la piel. Sus pasos vacilaron y apretó con más fuerza las correas de su bolso. Naruto lo notó. También aminoró el paso, luego se enderezó y dio un pequeño paso hacia adelante. Mantuvo los hombros rectos, las manos aún metidas en los bolsillos y caminó con paso firme. Sin prisas, sin encorvarse, simplemente desafiando a cualquiera a que lo presionara más. Sin decir palabra, él siguió su ritmo hasta que volvieron a estar uno al lado del otro. Violet levantó la vista y captó su leve sonrisa. Pequeña, desafiante, solo para ella. Exhaló, un poco menos tensa. Llegaron a la puerta de su aula. Ella vaciló, con ganas de decir algo y de desaparecer. Naruto ladeó la cabeza. «Venga», murmuró. «Nos vemos en el almuerzo». Luego giró hacia el pasillo. Para cuando Naruto abrió la puerta de su aula, ya habían pasado 10 minutos desde que sonó la campana. Todas las cabezas se giraron hacia él. El profesor, el señor Oyuai, delgado como una tiza y el doble de agudo, hizo una pausa a mitad de la frase y miró fijamente a Naruto. «Señor Uzumaki. Me alegra mucho que por fin nos haya honrado con su presencia». Naruto se rascó la nuca con una sonrisa avergonzada. «Sí, una mañana larga». Un par de niños se rieron entre dientes. «Ahórrate las excusas». El señor Oyuai cogió un trozo de papel y garabateó algo. 15 minutos de castigo. Descanso para comer. No llegues tarde 2 veces en un día. La sonrisa de Naruto se acentuó, pero volvió a meter las manos en los bolsillos y murmuró, «como sea». Se deslizó en su asiento, y los susurros volvieron a empezar, solo que esta vez, estaban teñidos de curiosidad, no de crueldad. Algunos niños lo miraban como si fuera un problema, otros como si fuera una pregunta que aún no habían podido responder. Miró por la ventana mientras el profesor continuaba con la lección. La llamada había sido breve, cortante e inquietante. «Señora Parr, ha habido un incidente en la escuela. Necesitamos que venga inmediatamente». Cuando Ellen llegó al campus, tenía un nudo en el estómago. La recepción olía levemente a desinfectante y a pánico. Los padres llenaban la sala de espera, con voces bajas pero firmes, y sus hijos sentados cerca presentaban ojos morados, mejillas hinchadas y nudillos magullados. La mirada penetrante de Ellen captó algunos rostros conocidos, vecinos, conocidos, y, aunque la miraron de reojo, algunas expresiones se endurecieron. Ella lo sabe. Sabe perfectamente por qué la miran con tanta furia. No aminoró la marcha. Caminó en línea recta, con los tacones resonando contra las baldosas, hasta llegar al despacho del director. La puerta se abrió de golpe. El director Ken salió, acompañado de un chico con la mandíbula hinchada y su padre, con el rostro enrojecido. La mirada del hombre se clavó en Ellen al instante antes de dirigirse rápidamente a la oficina, echando chispas. Ellen lo ignoró, fijando la vista al frente. Dentro, sentados en el banco, estaban Violet y Naruto. Violet tenía el labio partido, los ojos muy abiertos pero desafiantes, y las manos aferradas con fuerza a su falda. Naruto estaba sentado a su lado, con el rostro desaliñado y sucio, con un rasguño en la mejilla, pero por lo demás ileso. Se encorvaba con los brazos cruzados, irradiando una bravuconería despreocupada que no engañó a Ellen ni por un segundo. «Señora Parr», comenzó el director Ken, ajustándose la corbata con nerviosismo. Ellen alzó una mano, silenciándolo al instante. La mirada que le dirigió era de acero puro. Su voz, baja y firme, llenó el pasillo. «¿Qué pasó?» Ken tartamudeó. «Seguimos tomando declaraciones, pero varios estudiantes están...
No pedí declaraciones, interrumpió Ellen, entrecerrando los ojos. Pregunté qué había pasado. El director se marchitó bajo su mirada, balbuceando para encontrar las palabras. Ellen finalmente apartó la vista de él y volvió la mirada hacia su hija y el niño que estaba a su lado. Violet sostuvo la mirada de su madre. La vergüenza y la terquedad se reflejaban en su rostro. Naruto apartó la vista primero, apretando la mandíbula como si masticara palabras demasiado afiladas para escupirlas. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión. Ellen se cruzó de brazos. ¿Y bien? Violet tragó saliva. La herida en su labio le escocía mientras intentaba articular palabra. Sus manos temblaban en su regazo, pero las mantuvo quietas, apretando los puños con fuerza. No fue culpa de Naruto, dijo rápidamente, mirándolo de reojo. Él no levantó la vista. Su voz se quebró. La contuvo, con los ojos humedecidos, y su mente la arrastró directamente al momento presente. El comedor se había extendido hasta el patio, el aire de diciembre era gélido, pero la multitud bullía y se agitaba. Cerca de las gradas, Violet estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con un libro apoyado en las rodillas. Su sitio habitual, su refugio. La sombra se proyectó sobre la página antes incluso de que ella notara el ruido. Levantó la vista y sintió un nudo en el estómago. Brenda. Con su manada de hienas a sus espaldas, con sonrisas burlonas en sus rostros. Y detrás de ellas, más niños reuniéndose, con olor a sangre en el agua. Vaya, si no es par, canturreó Brenda con voz dulce como el veneno. ¿Dónde está tu novio ahora? Supongo que ni un perro callejero se sienta a almorzar con un bicho raro como tú. Violeta apretó el libro con más fuerza, con el pulso acelerado. No respondió, no lo suficientemente rápido. Uno de los chicos se lo arrebató de las manos y lo arrojó al suelo. Las páginas se doblaron y el lomo se quebró al deslizarse. La multitud estalló en carcajadas. A Violet le temblaban los labios, le ardían las mejillas, pero se mantuvo en pie, temblorosa, con los puños apretados a los costados. Devuélvelo. El chico más alto se burló. ¿O qué? ¿Vas a llorar? Guarda tus lágrimas para quienes te aprecian. Su mano se extendió rápidamente, sus dedos enredándose en su cabello. Violet gritó cuando él la jaló hacia adelante, su labio partiéndose contra sus dientes. Cayó al suelo con fuerza y los libros se esparcieron. Desde el otro lado del patio, detrás de las ventanas de la sala de castigo, Naruto levantó la cabeza de golpe al oír el ruido. Al principio solo era ruido, una pelea como cualquier otra. Pero entonces divisó a la multitud que se congregaba cerca de las gradas. Su lugar. Su silla rebotó con un chirrido. El señor Oyuai apenas levantó la vista de su crucigrama. Me estoy haciendo demasiado viejo para esta mierda, y encima en el último día de clases. Se giró para ver cómo estaba Naruto, pero solo encontró una silla vacía. Suspiró. Bueno, 5 minutos de castigo podrían ser un nuevo récord personal. Naruto se abrió paso entre la multitud, y los niños se apartaron a regañadientes bajo su mirada fulminante. Los abucheos de la multitud se desvanecieron en un sordo rugido en sus oídos cuando finalmente logró atravesar el círculo. Lo que vio le provocó una opresión en el pecho como la de una prensa. Violeta en el suelo. El cabello enredado en el puño de un chico que le doblaba el tamaño. Sangre brillante en su labio partido. Sus libros pisoteados en la tierra. Naruto apretó la mandíbula. Sintió un destello verde que le quemaba en los bordes de la visión, la presión en su pecho amenazaba con estallar. Pero la reprimió, la sofocó con pura fuerza de voluntad. Nada de rayos gamma. No aquí. No con ella en el fuego cruzado. Se crujió los nudillos y dio un paso al frente, con voz baja y cortante. Déjala ir, Jason. El novio de Brenda levantó la vista, sonriendo con sorna. ¿O qué, bicho raro? Naruto respondió con el puño. El crujido de los nudillos contra la mandíbula silenció a la multitud por un instante. Jason se deslizó hacia atrás con la nariz rota. Entonces, el cuadrilátero se sumió en el caos. Naruto no peleaba como los demás niños. No hacía poses ni atacaba sin control. Cada movimiento era preciso, eficiente y furioso. Una patada en la rodilla, un codazo en las costillas, un cabezazo que dejó a otro chico tendido en el suelo. Luchó sucio y como si supiera cómo lidiar con estar en inferioridad numérica.
Los libros quedaron en el olvido, las burlas se convirtieron en gritos de pánico. Y aún así, sus ojos nunca se apartaron de Violet. La multitud aulló hasta que un fuerte crujido rompió el estruendo. La batuta de una animadora le golpeó en la nuca. Silencio. Naruto se quedó paralizado, retrocedió medio paso y luego se giró. Lentamente. Con deliberación. Brenda se quedó allí, temblando a pesar de la mueca de desprecio que le deformaba el rostro. ¿Qué te pasa, mestiza? ¿Acaso tus padres no te enseñaron a no pegarle a una chica? La voz de Naruto retumbó, baja y fría. Mi padre no me enseñó mucho. Alzó la cabeza, con los ojos brillando de orgullo. Pero mi madre, ella sí que me enseñó mucho. Sus nudillos crujieron uno a uno al apretar el puño. La multitud parpadeó, y de repente Brenda estaba en el suelo, con una mochila golpeando contra la cara de la niña. Naruto se giró y vio a Violeta furiosa. No lo llames así. El novio de Brenda, a quien Naruto había golpeado primero, se sacudió el aturdimiento y se abalanzó sobre Violet, con el rostro convertido en una máscara de rabia. Tú, perra, la palabra se le quedó atascada en la boca cuando el puño de Naruto impactó contra su mandíbula antes de que la palabrota pudiera salir completamente de sus labios. Nadie lo había visto moverse. La rubia sacudió al deportista con tanta fuerza que volaron dientes, sangre y saliva antes de que su cuerpo saliera disparado hacia las gradas. Se escucharon exclamaciones de asombro entre la multitud. Jason quedó inconsciente, temblando. Ahora nadie se reía. Naruto se dio la vuelta, con los hombros agitados y los ojos de un frío azul océano. ¿Hay alguien más? El resto del alumnado retrocedió. Su mirada se suavizó al encontrarse con Violet. Sus ojos grandes y húmedos, su cuerpo tembloroso. Cruzó el espacio que los separaba y, sin dudarlo, la abrazó. Estoy llorando, pensó mientras sentía sus mejillas mojadas presionadas contra la camiseta naranja de Naruto. No lloró durante la paliza. Ni cuando se le partió el labio, ni cuando la multitud la abucheó. Lloraba porque, por primera vez, alguien la había defendido. Alguien la había elegido. Y en los brazos de Naruto, por primera vez, no se sintió invisible. La mirada de Ellen se volvió fría como el acero. Por un instante, el director creyó tener el control, pero la mirada que ella le dirigió disipó esa ilusión. «Castigas a una niña por ser víctima de un ataque atroz», dijo Ellen con voz baja y pausada, cada palabra medida como un golpe. «¿Y te atreves a castigar a la persona que defendió a mi hija de una manada de hienas?» El director, de repente muy pequeño detrás de su escritorio, tartamudeó. «Señora Parr, tenemos procedimientos», Ellen lo interrumpió. Los procedimientos no significan nada cuando quienes los dirigen hacen la vista gorda ante el racismo y la violencia. Dio un paso al frente, con las palmas de las manos sobre el escritorio, una postura que intimidaba a hombres que le doblaban el tamaño. «Ustedes resolverán su problema de acoso escolar. Mi hijo tiene derecho a sentirse seguro. Cuando Violet y Naruto regresen después de las vacaciones, quiero ver un cambio real. Acabarán con el racismo. Dejarán de lado el trato preferencial. O, si no, mi esposo y yo desataremos el infierno sobre esta escuela y sobre cualquiera que piense lo contrario». El rostro del director palideció. Intentó articular una respuesta, pero esta se convirtió en una tos. Naruto, que había estado observando desde el banco, sintió una especie de asombro florecer en su pecho. «¿Qué pasa con esta familia?», pensó, desconcertado. «Son raros. No me merezco esto». Una voz diferente, más cruel, la de Jack, susurró en su mente. «Porque mereces un final feliz cuando yo te tengo a ti para el mío». Fue un siseo venenoso. La mano de Violet se deslizó entonces en la suya, pequeña y firme. Su mirada se encontró con la de él, casi tan desafiante como la de su madre, pero más suave. Ese simple contacto lo sacó del rincón en el que Jack siempre intentaba meterlo. Ellen terminó, con voz gélida. «Niños, nos vamos». Se levantaron al unísono. Nadie protestó. La vergüenza envolvía el ambiente, impidiendo cualquier discusión. Ellen se adelantó con pasos largos, que incomodaron a los padres que la esperaban. Naruto y Violet la siguieron sin decir palabra. Al pasar junto al grupo de padres y víctimas, entre los que se encontraban Brenda, su madre y su padre, Ellen ni siquiera les dedicó una mirada, solo una evaluación lenta y mordaz.
Deberían sentir vergüenza, dijo con la voz lo suficientemente alta como para que la oyera toda la sala de espera. 15 contra 2. Vergonzoso. Un silencio se apoderó de la multitud. La madre de Brenda abrió la boca para decir algo, pero se arrepintió. El padre apretó la mandíbula y la sala olía a indignación y vergüenza. Naruto, con el moretón en la sien y aún conmocionado por haber sido defendido, se giró en cuanto salieron del edificio. Les hizo una peineta a todos, antes de bajarse el párpado inferior y sacar la lengua, un gesto pequeño, furioso y adolescente, antes de que Violet lo arrastrara, dejando atrás a unos padres furiosos. Violet le lanzó una mirada, Naruto se encogió de hombros. No puedo evitarlo. Afuera, en el auto, el motor estaba silencioso. Ellen exhaló, la furia se disolvió en una actitud protectora y agotada. El motor de la camioneta arrancó con un suave murmullo. Violet se apoyó contra la fría ventana. El cristal adormecía el dolor punzante en su labio partido. En el reflejo, vio cómo la escuela se alejaba, una casa de muñecas que simulaba normalidad y se desvanecía en la distancia. A su lado, Naruto permanecía inmóvil. Su aliento se expandía y se desvanecía contra la ventana, una niebla rítmica que acompañaba el leve opresión en su pecho. Bajó la mirada hacia sus manos, apretadas en su regazo. Aún resonaba en ellos el eco de la pelea. El satisfactorio crujido de hueso contra hueso, el raspado crudo de los nudillos. Pero debajo de eso había un temblor más profundo y frío. El eco de la voz de Jack, una aguja envenenada en su mente, porque mereces un final feliz. El coche se alejó de la acera y el movimiento los sacudió. La mano derecha de Naruto, que descansaba en el asiento central, se movió. La punta de su dedo meñique rozó el costado de la mano de Violet. Fue apenas un roce. Estática. Una chispa, más pequeña que la que tenía cuando él fue a su casa por primera vez. La mano de Violet se retrajo como sorprendida, y se acurrucó a salvo en su regazo. Lo siento, murmuró Naruto, la palabra áspera y automática. No la miró, con la mirada fija en los suburbios que pasaban, deseando poder desaparecer tras el cristal. Esperaba que el silencio se consolidara. Esperaba que la distancia entre ellos creciera, un muro más que se sumaría a los muchos que él había construido y que habían construido a su alrededor. No esperaba una respuesta tan amable. Fue vacilante. Lenta. Dos de sus dedos, ligeros como un susurro, trazaron primero un dibujo circular y tentativo en el dorso de su mano. Una pregunta. Luego, con una silenciosa determinación que le robó el aliento, sus dedos se deslizaron deliberadamente entre los de él. Se le cortó la respiración. Sus propios dedos, marcados por las cicatrices y capaces de convertir el acero en polvo, se quedaron completamente inmóviles, temerosos de romper el momento. Podía sentir el leve temblor en su tacto, la misma energía nerviosa que le recorría el cuerpo. No se atrevió a mirar, pero en el reflejo de la ventana vio que ella seguía con la cabeza girada, con un leve rubor en la parte superior de la oreja. Se sentaron allí, con las manos entrelazadas en el asiento que los separaba, un acto silencioso y desafiante de conexión en un mundo que acababa de intentar separarlos. En el espejo retrovisor, la aguda mirada de Ellen lo vio todo. Vio el sobresalto inicial, la disculpa murmurada y el regreso de una valentía asombrosa. Vio sus manos, secretamente entrelazadas mientras miraban fijamente en direcciones opuestas, fingiendo que no pasaba nada. Una sonrisa lenta y cómplice suavizó sus facciones, y toda la furia del día se derritió en una cálida y protectora punzada de dolor. «Oh, ustedes dos», pensó, con el corazón encogido. ¿Acaso se dan cuenta de lo que están haciendo? Se aclaró la garganta suavemente, rompiendo el tenso silencio. Como ustedes dos terminaron temprano en la escuela, anunció con voz cuidadosamente neutral, me ayudarán con las tareas esta tarde. Violet gimió, el sonido dramáticamente amortiguado contra la ventana. Mamá. Naruto finalmente apartó la mirada por la ventana, observando alternativamente a Ellen y a Violet con una confusión genuina y sin reservas. ¿Qué son las tareas domésticas?, preguntó con total seriedad. La puerta se cerró con un golpe seco y cansado tras él. Bob Parr se apoyó en ella un instante, con los hombros caídos bajo el peso de otro día de papeleo y jefes dando órdenes a gritos. Lo primero que le llegó fue el aroma.
No el típico pastel de carne o guiso, sino algo más intenso, más profundo. Especias exóticas, ajo, jengibre, el umami intenso de un caldo que hervía a fuego lento en algún lugar invisible. Frunció el ceño. Entró en la sala de estar. Ellen estaba acurrucada en el sofá, con una copa de vino tinto en la mano y los pies en alto, como si finalmente hubiera ganado una larga batalla. Violet estaba sentada a su lado, con un libro en el regazo, con un leve moretón aún visible en su labio. Dutch estaba tumbado en la alfombra frente al televisor, viendo a medias dibujos animados mientras simulaba batallas con sus coches de juguete. La mirada de Bob se dirigió primero a Violet. El corte en su labio resaltaba bajo la tenue luz de la lámpara. Apretó la mandíbula, pero cuando miró a Ellen, ella le susurró con firmeza. No reacciones de forma exagerada. Tomó aire profundamente. Lo exhaló lentamente. Papá. Dutch apareció de repente, corriendo hacia sus brazos antes de que pudiera dar otro paso. Bob lo alzó con facilidad, besándole el pelo mientras el pequeño parlanchín hablaba sin parar de carreras y deberes. Violet levantó la vista brevemente de su libro, y sus mejillas se sonrojaron cuando la mirada de su padre se detuvo en ella. Ellen negó levemente con la cabeza y luego murmuró. Te lo explicaré después. Bob colocó a Dutch en su cadera, su voz grave resonando por toda la habitación. ¿Dónde está Naruto? Ellen señaló con aire de suficiencia hacia la cocina. Como él y Vi se pelearon en el colegio, hoy les tocó a los dos ayudarme con las tareas. Incluso ir a comprar la comida. Tomó un sorbo de vino, con los ojos brillantes. ¿Y ahora? Está preparando la cena. Dutch se zafó, corrió a toda velocidad hacia la cocina y desapareció como un rayo. Echó a todo el mundo. Incluso Vi quería ayudar, pero no, era alto secreto o algo así. Le sacó la lengua a su hermana. Dios mío, cállate, pequeño troll. Le espetó Violeta a su hermano. Ellen soltó una risita y, con la mano libre, le ofreció a Bob una copa de vino. Se acerca la Navidad, ya es fin de semana y, por una vez, no tengo que pensar en la cena. Bob tomó el vaso, parpadeando como si fuera a desvanecerse. Finalmente se dejó caer a su lado, y la tensión en sus hombros se disipó cuando Ellen se apoyó en él. La comida va a tener carne, ¿verdad? Preguntó, ya medio resignado pero esperanzado. Ellen sonrió con picardía, haciendo girar su copa. Deberías haberlo visto. En cuanto llegamos a Chinatown, salió corriendo. Regresó con 2 bolsas de ingredientes, como si le hubiera tocado la lotería. Lo que sea que esté preparando, va a ser una pasada. Y lo mejor de todo, chocó su copa con la de él. Tengo la noche libre. Bob soltó una risa, baja y cansada, pero sincera. Por primera vez en todo el día, el peso sobre su espalda no le pareció tan pesado. Naruto abrió la puerta de la cocina con un gesto teatral, como un camarero que presenta un plato gourmet. Vi, ¿todavía quieres ayudar? Violet levantó la vista de su libro y le dedicó una pequeña sonrisa divertida. Había estado acurrucada en el sofá, pero el aroma de la comida ahora inundaba la casa, sacándola de su cómodo momento. Claro, dijo, dejando el libro con cuidado, sus dedos rozando las páginas como si se resistiera a abandonar la tranquila comodidad. Pero la promesa de algo en lo que Naruto se había esforzado mucho bastó para animarla a levantarse. Ellen miró a Bob, arqueando una ceja mientras Violet tarareaba camino a la cocina. ¿Ahora tararea? Le preguntó Bob a Ellen con los labios, confundido, inclinando ligeramente la cabeza mientras observaba a su hija. Ellen sonrió con picardía, le dio un suave golpecito en la mejilla y le plantó un rápido beso en los labios. No me preguntes. Son cosas de adolescentes, Bob. Se rió entre dientes y se volvió hacia su marido. Déjala que lo disfrute. Violet entró en la cocina y sus ojos se abrieron de asombro ante la escena que tenía delante. Sobre la estufa, una gran olla de caldo burbujeante, cuyo vapor se elevaba suavemente en el aire, reposaba junto a 5 cuencos más pequeños. Cada cuenco estaba coronado con palillos colocados con delicadeza, y el rico aroma a ajo, jengibre y sabroso caldo impregnaba el ambiente. Naruto le entregó 2 toallas. Cuidado, están calientes, advirtió mientras movía 3 cuencos con un brazo, equilibrándolos sin esfuerzo como un profesional experimentado. Entendido. Gracias, Naruto.
Violet sonrió y lo siguió, con los ojos brillantes de curiosidad. Naruto se dirigió a la sala de estar, anunciando con voz orgullosa: «La cena está servida». Mientras dejaban los tazones de ramen sobre la mesa de centro, Bob y Allen intercambiaron una mirada antes de que el inconfundible sonido de sorber llegara a sus oídos. «Muy bien», comenzó Naruto, con una sonrisa traviesa en los labios. Primera lección: palillos. Bob se quedó mirando los palos de madera que tenía en las manos, con expresión totalmente perdida. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no?, murmuró entre dientes. Ellen soltó una risita suave, con voz burlona. Nunca antes había usado esto. Naruto sonrió radiante, ansioso por enseñar. Siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad? Ahora, tienes que sujetarlos como si fueran, un bolígrafo. Miró directamente a Bob. Tú, como un recién nacido. Violet arqueó una ceja, claramente sin creerlo. Bob y Allen intercambiaron una mirada, ambos visiblemente fuera de lugar. ¿Así?, preguntó Bob, sujetando los palos con torpeza. No exactamente, dijo Naruto con una leve sonrisa, inclinándose para guiar la mano de Bob. Piensa en ellos como una extensión de tu mano, igual que tus dedos. Naruto agitó sus palillos. Cuanto más abajo estén tus dedos, más fácil será para los principiantes. Violet imitó a Naruto, sosteniendo sus dedos cerca del extremo de los palillos. Así. Naruto miró y asintió. Adelante. Le costó algunos intentos, pero al final Bob le cogió el truco. Vale. Ya le estoy cogiendo el truco, murmuró, levantando unos fideos con aire de victoria. Pero entonces, sus ojos se posaron en Dash, que ya había abandonado los palillos por completo y estaba sorbiendo los fideos directamente del tazón. ¿No vas a usar los palillos, Dash?, preguntó Naruto, arqueando una ceja. Dash hizo una pausa a mitad del sorbo, con una sonrisa de oreja a oreja. No, esto es más rápido, dijo con orgullo. Y nadie puede superarme en velocidad con los fideos. Ellen y Bob intercambiaron una mirada divertida antes de que ambos estallaran en carcajadas. Bob arqueó una ceja. ¿Lo ves? Ese es nuestro Dash. Naruto se encogió de hombros, riendo entre dientes. No esperaba que le gustaran los palillos. Pero entonces Bob levantó la vista, sorprendido. Tras engullir los fideos, Dash probó un bocado de las verduras, las masticó pensativo y finalmente miró a sus padres. Esto está muy rico, papá. Y, bueno, me comí algunas verduras sin quejarme. Los ojos de Ellen se abrieron de par en par con una sonrisa. Buen trabajo, Dash. Se giró hacia Bob, alzando una ceja con aire juguetón. ¿Ves? A tu hijo no le disgustan las verduras. Violeta alzó los palillos con más gracia que sus padres, aunque no dejaba de mirar a Naruto con cierta vacilación, quien lo notó de inmediato. Tras un par de intentos, finalmente logró coger unos fideos. ¿Ves? Te dije que podías hacerlo, dijo Naruto con una sonrisa cálida y alentadora. Ellen miró a su familia, que comía y disfrutaba de la comida. Niños, ¿qué decís? Dash sorbió otro fideo y pareció confundido por un momento. Violet se volvió hacia Naruto. Gracias. Por todo hoy, pensó para sí misma. Sí, gracias Naruto. Incluso Bob asintió. Es diferente, pero no está mal. ¿Qué es esto otra vez? Ramen, la comida de los dioses. Naruto levantó el puño en el aire. Todos en la mesa miraron a Naruto, quien se sonrojó levemente. ¿O eso es lo que me dijeron? Con un sabor así, me lo creo. ¿Puedo preguntar quién te lo enseñó?, preguntó la matriarca de los Par. Naruto sonrió levemente. Mi mamá me enseñó mucho antes, parpadeó antes de negar con la cabeza. Me enseñó a pagar mis deudas, a luchar, y a cocinar. Hizo una pausa por un momento y cerró los ojos. Una leve sonrisa asomó en su rostro. Mi bebé no necesitará que ninguna mujer le cocine, exclamó Kusina recordando con alegría. Ellen miró a Naruto y tomó un sorbo de su vino. ¿Y qué tal la receta? Supongo que no la encontraremos en ningún otro sitio. Naruto, sonriendo con picardía, negó con la cabeza. El secreto de la familia Uzumaki, y bueno, estás casado, así que, levantó una ceja, casi desafiándolos a que lo contradijeran. Lo siento, son órdenes de mamá.
Eren dirigió su mirada a Violet y, sin dudarlo un instante, le dedicó a su hija una mirada juguetona. «Tienes mi bendición». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y de repente tanto Naruto como Violet se pusieron rojos como tomates. La tensión en la habitación era palpable. «Mamá», gritó Violet, con el rostro completamente rojo mientras se cubría la cara avergonzada. A Naruto le pareció muy interesante su propio cuenco. Eren no sabía si era él quien echaba vapor o si era la comida. A una mitad del bocado, se atragantó ligeramente y tosió, provocando un breve momento de pánico. Él también se puso rojo, aunque no tanto por las palabras de la mujer, sino por las de ella. Reconoció la expresión en el rostro de su esposa, junto con el vino que había estado percibiendo desde que entró por la puerta. Mirando a Naruto. «Gracias, chico, de alguna manera me has preparado el terreno, solo necesito anotar el touchdown». Mientras tanto, Dash permanecía sentado, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. «Un momento, ¿me perdí de algo?», preguntó inocentemente, con una gran sonrisa en el rostro. «¿La comida picao es solo cosa mía?». Las risas recorrieron la habitación. Fue un momento incómodo pero entrañable, donde la tensión del día se disipó gracias a la calidez de la dinámica caótica pero amorosa de la familia. Capítulo 4. La noche de las primeras veces el resplandor del televisor bañaba el pequeño apartamento con una luz tenue. Los colores se desvanecían, los contornos se difuminaban, como si el mundo entero estuviera envuelto en niebla. Naruto estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, demasiado cerca de la pantalla, con los ojos muy abiertos mientras su reflejo brillaba débilmente sobre la imagen de las Tigir. Se inclinó hacia la cámara, con la voz llena de pasión incluso entre la estática. «¿Dejar que los hombres se encarguen de salvar el mundo? No lo creo, estoy en mi mejor momento». La sonrisa de Naruto se extendió por su rostro. Sus manitas se cerraron en puños, golpeando el aire en señal de aprobación silenciosa. «Tiene un bonito cabello rojo», pensó la niña distraídamente. Entonces, una tos áspera, húmeda, que se extendía por toda la casa. Su sonrisa vaciló. El sonido resonó por el estrecho pasillo, áspero y crudo. «Mamá». Su voz era baja, insegura. Le siguió otro ataque, tan violento que hizo temblar el aire. Naruto se encogió, apretando las manos contra las rodillas. Quería correr hacia ella, pero el peso que sentía en el pecho lo paralizaba. El canal pasó a la siguiente entrevista. Un hombre que no conocía. Hombros anchos, sonrisa arrogante, recostado como si el mundo entero ya le perteneciera. Un héroe tiene que velar por las mujeres. El rescate es la mitad del trabajo. Naruto arrugó la nariz. No le gustaba su tono. Había algo en él que le parecía incorrecto. Fuerte. Vacío. La pantalla parpadeó. Clic. Kusina permanecía allí, pálida e inestable en el umbral, con la mano aún sobre el mando del televisor. Tenía las mejillas enrojecidas y la respiración agitada. Pero sus ojos estaban vivos, intensos, ardiendo con una calidez obstinada. Dio un paso al frente y alzó a su hijo antes de que pudiera protestar. «Oye, ¿qué te pasa, Datevane?», bromeó, forzando un tono alegre. Flexionó el brazo con entusiasmo exagerado, levantando el puño en alto. «Mira esto. La mamá más fuerte del mundo entero». Naruto rió al principio, una risa de esas que nacen de creerle completamente. Pero luego se transformó en algo más suave, y la rodeó con sus bracitos alrededor del cuello, aferrándose a ella con fuerza. Kusina parpadeó, con una sonrisa temblorosa. Hundió brevemente el rostro en su cabello, dejando que el abrazo ocultara sus ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, sin ser vista. Por él, ella se mantuvo fuerte. Por sí misma, resistió. El brillo del televisor seguía encendido de fondo, mientras los héroes olvidados se desvanecían en la estática borrosa de la memoria. La casa de los Parr estaba medio dormida bajo el peso de la Nochebuena. Luces de colores parpadeaban perezosamente en la ventana, y el árbol brillaba suavemente en un rincón. Los niños estaban arriba.
Dash ya estaba profundamente dormido, Violet fingía no tararear mientras envolvía algo, y Naruto estaba con Ellen en la cocina, limpiando después del caos de la cena. Bob estaba sentado en su estudio con los hombros encorvados y el teléfono pegado a la oreja. La única luz provenía de la guirnalda de bombillas navideñas que parpadeaba sobre su cabeza. La voz de Rick Decker resonó a través del receptor, seca, profesional, con un dejo de cansancio. Bob. Voy a ser breve. Ya tenemos los resultados del chico. Bob apretó la mandíbula. Seguía sin gustarle la forma en que Decker evitaba usar el nombre de Naruto. Naruto. Un montón de papeles. Bien. Naruto. En resumen, ya habíamos estado observando a personas sensibles a la radiación, gente que la absorbe o la expulsa. Pero este chico, esto no es solo una copia de su padre. No está arrastrando los problemas de su padre, está creando los suyos propios. Bob se recostó, frunciendo aún más el ceño. ¿Estás diciendo que se está poniendo más fuerte? Sí. Tal como están las cosas, tu chico es como un generador andante. La mayoría de la gente con ese tipo de poder se agota rápido o pierde el control. La cosa es que él tiene algo más. Una especie de válvula de seguridad incorporada. Llámalo sistema de tuberías, me da igual. Tiene cableado adicional en el sistema. Eso le permite purgar la suciedad en lugar de dejar que se acumule y explote. Bob se quedó mirando las luces del árbol de Navidad reflejadas en la ventana. Así que por eso no convierte a medio pueblo en radiactivo cada vez que sonríe. Lo adivinaste. Tiene algún tipo de regulador que lo mantiene todo bajo control. Pero escucha, no se trata solo de espectáculos de luces y colores llamativos. La energía lo está transformando, Bob. Lo está haciendo más fuerte. Músculos y huesos, todo. Ya es más fuerte que un niño normal, y probablemente te mantendrá alerta en unos años si sigue así. El silencio se prolongó. La mano de Bob se tensó sobre la mesa. Entonces, gruñó, ¿por qué me llamas ahora? ¿Por qué en Nochebuena? Rick vaciló, y cuando finalmente habló, su voz era más grave. Porque, Bob, no se supone que existan niños así. No se hacen, no nacen. Alguien se va a dar cuenta, alguien equivocado. Pensé que debías oírlo de mí antes de que se sepa. Bob cerró los ojos. El sonido de su familia arriba, la risa de Violet, el bullicio de Naruto en la cocina, se desvaneció en el silencio. Feliz Navidad, Rick. Finalizó la llamada antes de que el antiguo agente pudiera responder. El último plato cayó sobre el escurridor. Naruto limpió la encimera con un trapo, envuelto en el cálido aroma a canela y pino de la cocina. Detrás de él, Ellen estaba junto al fregadero, su cabello castaño rojizo reflejando la luz de la lámpara mientras enjuagaba la última sartén. Se detuvo en el umbral, con el trapo colgando, olvidado en su mano. Por un instante, simplemente se quedó mirando. Sus hombros se enderezaron con esa seguridad, la curva de su postura, el mismo cabello rojo fuego que recordaba de otro lugar. Y de repente, en su mente, no era Ellen en el lavabo, sino el Astigirl en la pantalla parpadeante del televisor, erguida con orgullo, con las manos en las caderas. ¿Dejar que los hombres salven el mundo? No lo creo. El pequeño Naruto se había sentado demasiado cerca de la pantalla, con la barbilla apoyada en las manos y los ojos brillantes. En aquel entonces, ella era extraordinaria, valiente, divertida, intrépida. Su primer amor platónico, aunque nunca lo había llamado así. Simplemente la heroína que le hizo creer que las chicas podían golpear más fuerte que nadie y verse geniales al hacerlo. Entre ella y Mayo tenía mis héroes y ahora, allí estaba. En persona. Preparando la cena, regañando a los niños, tarareando en el fregadero como cualquier otra madre. Tratándolo como a uno de los suyos. La toalla se le resbaló de la mano. Su corazón latía con fuerza. Mierda, susurró, con el rostro enrojecido. Las palabras de Bob del otro día resonaron en mi cabeza, con un tono engreído y despreocupado. Ya es más grande que su padre. Las piezas del rompecabezas chocaron tan rápido que casi lo marearon. El Astigirl. El Empar. La mamá de Violet. Naruto se pasó la mano por la cara, gimiendo en voz baja. No puede ser. Mi primer amor platónico fue la madre de mi mejor amigo. Casi se atraganta de la risa.
No estaba horrorizado, sino atónito. Mortificado y sobrecogido a partes iguales. Eren se giró ligeramente al oír el sonido, con una ceja arqueada. Naruto. Algo gracioso. Dio un respingo, poniéndose más erguido que un soldado. No. Nada en absoluto. La cocina está impecable, buenas noches. Antes de que ella pudiera preguntar, salió corriendo por el pasillo, murmurando para sí mismo a toda velocidad, con las mejillas aún sonrojadas. Increíble. Simplemente increíble. En la tranquila cocina, Eren ladeó la cabeza, perpleja. Volvió a tararear, ajena a la tormenta que acababa de desatar en la mente del chico. La luna brillaba en lo alto del cielo, proyectando un resplandor plateado sobre el tranquilo vecindario. En la casa de los Parr reinaba el silencio, salvo por el leve zumbido del televisor en la planta baja y el crujido ocasional de la casa al asentarse. Pero en la azotea, un silencio diferente, cargado de expectación, flotaba en el aire. Naruto, agachado en el borde del tejado, miró hacia la ventana que acababa de llamar. La tenue luz de la habitación de Violet se filtraba, proyectando un suave resplandor sobre el jardín. Toc, toc. Los ojos de Violet se abrieron de par en par por la sorpresa mientras se asomaba por detrás de las cortinas. Se quedó paralizada, parpadeando con incredulidad. Eso era. Naruto, con una sonrisa traviesa, se mantenía en equilibrio sobre el estrecho alféizar de la ventana, con las manos metidas en los bolsillos. Naruto. ¿Qué haces ahí fuera? Susurró, con la voz teñida de preocupación. Él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Feliz Navidad, Vi. No pudo evitar soltar una risita, mitad aliviada, mitad confundida. ¿Qué estaba haciendo? Antes de que pudiera reaccionar, Naruto extendió la mano hacia ella. Quiero darte tu regalo. Ella arqueó una ceja, mientras la sospecha se apoderaba de su mente. ¿Qué? Naruto sonrió aún más. Vamos, es una tradición navideña, ¿no? Hay que dar regalos. Este es especial. Violet dudó un instante. No estaba segura de lo que él tenía en mente, pero encogiéndose de hombros, sacó un par de zapatos del armario y se puso una chaqueta abrigada y un gorro. Te juro que eres raro, pero te acepto. Se arrastró hasta la ventana, intentando no tirar la lámpara de su escritorio. Naruto extendió la mano, esperando. Con un suspiro, Violet extendió la mano y le tomó la suya. Sus poderes se desataron debido a sus nervios, y chispas violetas y verdes cobraron vida cuando su mano cayó en la de él. No sé qué tramas, pero me enfadaré mucho si me metes en problemas. Naruto soltó una risita. Lo prometo, no habrá problemas. Solo una pequeña aventura. La ayudó a salir con cuidado por la ventana y a subirse al alféizar. Se detuvo un instante, su corazón se aceleró, pero Naruto ya la estaba acercando para tranquilizarla. El frío de la noche la atravesó, pero su calor la envolvió cuando la rodeó con un brazo. El resplandor verde de su cuerpo era tenue, pero vibraba con una energía que no podía describir. ¿Listos?, preguntó con voz baja pero llena de entusiasmo. Violeta parpadeó, confundida. ¿Lista para qué? Sin decir una palabra más, Naruto dio un paso atrás hacia la nada. El mundo de Violet se derrumbó a su alrededor. Un jadeo ahogado se le atascó en la garganta cuando el techo sólido desapareció, reemplazado por el vertiginoso vacío de la caída de 2 pisos. Sus brazos se aferraron al cuello de Naruto con fuerza, tensando todo su cuerpo ante un impacto que nunca llegó. En cambio, permanecieron suspendidos en el aire. Un suave zumbido eléctrico llenaba el silencio entre ellos, proveniente de Naruto. Bajo sus pies, la energía verde se condensaba en una plataforma de luz brillante y crepitante, como si pisaran un fragmento de una estrella de neón. No era sólida, pero lo sostenía con una firmeza suave e inquebrantable. El tenue resplandor iluminaba el rostro de Naruto desde abajo, proyectando una luz sobrenatural sobre su familiar sonrisa. ¿Puedes volar?, exclamó Violet, con una voz que denotaba terror y asombro absoluto. Se atrevió a mirar hacia abajo, sintiendo un vuelco en el estómago al contemplar el jardín lejano, que parecía de juguete. Algo así, dijo con una sonrisa burlona, con voz tranquila y firme, un marcado contraste con el corazón acelerado de ella. No se trata tanto de volar, sino más bien de convencer al aire de que olvide por un instante que estamos aquí.
Con un ligero e imperceptible cambio de peso, la plataforma de energía vibró. Comenzaron a elevarse, no con un movimiento brusco, sino con el suave y silencioso ascenso de un ascensor. El techo se desvaneció, luego las copas de los árboles, y el mundo se redujo a un mapa de luces centelleantes y sombras profundas. El viento, que hasta entonces había sido una simple brisa fresca en el tejado, se convirtió en una presencia constante e impetuosa. Azotaba el cabello de Violet y le picaba las mejillas, trayendo consigo el aroma fresco y frío de las noches de invierno y el humo lejano de la leña. A medida que ascendían, el frío se hacía más intenso, una escarcha penetrante que se filtraba a través de su chaqueta. Ella se estremeció instintivamente y se acercó más a él, y entonces lo sintió. Un nuevo calor comenzó a irradiar del cuerpo de Naruto, atravesando el aire helado con la misma facilidad que un cuchillo. No era el calor seco de un horno, sino un calor profundo y vivo que palpitaba al compás del resplandor verde bajo sus pies. El intenso frío simplemente se desvaneció a su alrededor, repelido por una barrera invisible de calor reconfortante. Ella podía sentir el frío furioso justo más allá de la burbuja de su influencia, pero donde estaban, acurrucados juntos, hacía un calor tan agradable como en una tarde de primavera. «Seguro que te alegras de haber traído tu sombrero», dijo, mientras el viento le arrebataba la risa, aparentemente ajeno al microclima que estaba creando solo para ellos. «Espera, ¿y si nos caemos?» La pregunta fue instintiva, con los nudillos blancos de tanto agarrar su chaqueta, pero el frío penetrante ya no formaba parte de su miedo. «¿Qué es esto?», tembló mientras Violet gritaba. Naruto rió, un sonido libre y despreocupado que parecía pertenecer al cielo. Sin soltarlo, ella se aferró con más fuerza. «No te preocupes, yo me encargo». Él los giró lentamente, 360 grados, hasta que toda la ciudad dormida se extendió a su alrededor en un espectáculo de luz. «Solo estamos nosotros aquí arriba, Vi. Nadie más. Sin presión. Solo el cielo». La respiración de Violet finalmente se calmó. La conmoción inicial se desvaneció, reemplazada por un asombro creciente e impresionante. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con euforía. Protegida del frío por su energía innata, pudo apreciar plenamente el momento. Ella volaba. Ellos volaban. «Eres increíble», susurró ella, las palabras llevadas por el viento pero dirigidas exclusivamente a él. La sonrisa burlona de Naruto se suavizó ante su tono sincero. «¿Quieres ver algo genial?». Antes de que pudiera responder, el zumbido a su alrededor se intensificó. El resplandor verde brilló con fuerza, pasando de un suave pulso a una brillante corona. Luego, se elevaron rápidamente. La aceleración empujó a Violet contra el brazo de Naruto, mientras ella lo abrazaba con fuerza. Con el viento rugiendo en sus oídos, una sinfonía triunfal de su ascenso. El suelo se alejaba a una velocidad aterradora, las luces de la ciudad se difuminaban en ríos de oro y blanco. Durante un instante sobrecogedor, atravesaron una tenue nube, cuya bruma refrescó su piel al instante antes de que irrumpieran en el aire limpio de las capas superiores. Aquí, el frío era absoluto, un vacío de hielo contra el que luchaba su poder, haciendo que el aire a su alrededor vibrara con energía contenida. Las estrellas ya no eran simples puntos distantes. Eran nítidas, brillantes como diamantes e incontables. El silencio allí arriba era profundo, roto solo por el viento y el latido de su propio corazón en sus oídos. Estaban solos, flotando en un mar infinito de terciopelo negro salpicado de diamantes, protegidos y abrigados en una burbuja de energía radiante, con el mundo extendiéndose bajo sus pies. El viento rugía en sus oídos y su cabello se agitaba, pero nada se comparaba con la sensación de libertad que la invadía. Su risa estalló, espontánea y alegre, resonando sobre la ciudad que se extendía a sus pies, arrastrada por la velocidad de su vuelo. «Venga, déjalo salir», animó Naruto, con una sonrisa amplia y despreocupada, mientras el brillo de su energía interior iluminaba su rostro como una estrella. Violet le lanzó una mirada furtiva, con las mejillas sonrojadas tanto por el frío como por algo más. Un calor que nada tenía que ver con la frialdad de la noche. Volvió la mirada hacia la ciudad, con el corazón acelerado en más de un sentido. «Tengo a la mejor amiga del mundo», murmuró en voz baja, apenas un susurro, pero sus palabras estaban llenas de significado. «¿Qué fue eso?».
No creo que la ciudad te haya oído. Bromeó Naruto, con la voz llena de diversión mientras se inclinaba hacia ella, con una sonrisa puramente traviesa. Parpadeó, una sonrisa asomó en sus labios al darse cuenta de lo callada que había estado. Pero la euforía, la libertad, eran imposibles de reprimir. Bajó la mirada hacia la ciudad resplandeciente bajo ella, y su voz se llenó de repente de una desenfrenada libertad. «Que te den, Brenda», gritó, y su risa resonó mientras las palabras se le escapaban sin que pudiera contenerse. Fue un desahogo, uno que no se había dado cuenta de que necesitaba. La risa de Naruto llenó el aire nocturno, rica y libre. Todo su ser parecía vibrar de alegría, y por un instante, todo el miedo, el peso del mundo, las presiones de su vida se desvanecieron. Solo existían ella, Naruto y el cielo. Se sonrojó ante el desliz linguae, pero no le importó. Estar tan lejos de todo la hacía sentir invencible, como si pudiera enfrentarse a cualquier cosa. Naruto la miró, con el rostro iluminado por la suave luz de la luna y el brillo que emanaba de su interior. Su sonrisa se suavizó un poco, y el tono juguetón de sus bromas se transformó en algo más cálido. «Feliz Navidad, Vi». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, ligeras y casuales, pero se sentían como una promesa en el aire nocturno. La ciudad se extendía bajo sus pies, un océano de luces y posibilidades. Y en ese instante, rodeados por el vasto e infinito cielo, Violet sintió que algo cambiaba irreversiblemente entre ellos. Era más que un simple secreto. Era un acto de magia que solo ellos dos podían comprender. Durante un largo instante, permanecieron suspendidos en el aire, flotando en el silencio del cielo, su mundo reduciéndose a una pequeña burbuja donde nada importaba excepto ellos mismos. Y por primera vez en mucho tiempo, Violet sintió que podía respirar. Ya no solo sobrevivía, sino que vivía. Y por eso, tenía que agradecérselo a Naruto. La familia Parr estaba sentada en la acogedora sala de estar, bajo el suave resplandor del árbol de Navidad. El fuego crepitaba en la chimenea, añadiendo un aroma cálido y reconfortante al ya dulce ambiente navideño. Papel de regalo cubría el suelo en un festivo desorden, y el aroma a canela y pino impregnaba el aire. Violet, con una sonrisa de oreja a oreja, le entregó a su padre un paquete cuidadosamente envuelto. «Feliz Navidad, papá», dijo con una risita mientras él lo tomaba de sus manos. La sonrisa de Bob era amplia, sus ojos brillaban mientras rasgaba el papel. «Vi, no tenías por qué hacerlo», murmuró, sacando una elegante cartera de cuero. Esto es, su voz se apagó al mirarla, conmovido por el esfuerzo. Ellen le dio un beso en la mejilla antes de entregarle su propio regalo. Una bufanda tejida a mano, suave y cálida. «Pensé que sería ideal para el invierno. Ya sabes, algo que te ayude a mantenerte abrigado mientras haces todos esos recados». Se rió entre dientes, envolviéndose la bufanda alrededor del cuello de forma dramática. «Es perfecta, Ellen». Se inclinó para darle un beso. Dash, rebosante de emoción, prácticamente los abalanzó a ambos con su regalo. «Papá. Mamá. Miren», gritó, mostrando una caja envuelta. Su entusiasmo era contagioso, y Bob y Ellen abrieron el regalo con entusiasmo, descubriendo un juego de coches de juguetes súper geniales, que hacían ruido al competir entre sí. «Es genial», exclamó Bob, con la voz llena de aprecio. Dash sonrió radiante. Naruto permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en cada regalo, intentando ocultar la emoción que comenzaba a bullir en su pecho. No esperaba nada. «Una cama caliente es suficiente», pensó, bajando la mirada hacia sus manos. Mientras se repartían los regalos, se preguntó vagamente cómo sería tener eso. La calidez, la generosidad espontánea de la familia. Su mirada se dirigió a Violet, que escondía un pequeño obsequio a su espalda y lo miraba con una sonrisa cómplice. «Oye, Naruto», lo llamó suavemente. Te traje algo». Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Qué?» «No, no tenías que», pero Violet negó con la cabeza y le entregó la cajita, sonriendo ya como una tonta. El envoltorio era sencillo, solo un papel rojo suave con una fina cinta verde. Intrigado, Naruto retiró el papel de regalo. Dentro, envuelto en suave algodón, había un pequeño colgante verde mar.
Brillaba bajo la luz, y al levantarlo, se dio cuenta de que no se parecía a ningún collar que hubiera visto antes. Violet parecía nerviosa, con un atisbo de incertidumbre en sus ojos mientras hablaba en voz baja. Yo, ahorré mi paga para comprarlo. Lo vi en una tienda hace unas semanas y pensé que te gustaría. Es, bastante barato, pero pensé, ya sabes, que sería algo especial. Los dedos de Naruto temblaban mientras sostenía el colgante, pero algo se le oprimía en el pecho. Violet la miró con los ojos muy abiertos. La dulce sonrisa en su rostro hizo que su corazón se llenara como nunca antes. Vi, susurró con la voz quebrada. Gracias. Pero antes de que pudiera decir nada más, una voz lo interrumpió. La voz grave y familiar de Bob. Y esto es de nuestra parte, dijo Bob, empujando una pequeña caja que llevaba en las manos hacia Naruto. Naruto parpadeó, con la mente confusa, sin comprender del todo lo que sucedía. Lentamente, tomó la caja de las manos de Bob y la abrió, revelando un par de guantes de boxeo, resistentes y con el desgaste justo. Ayuda con los reflejos, chico, añadió Bob con una sonrisa, aunque su voz era ahora más baja, un poco más suave. A Naruto se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué eran todos tan amables? No estaba preparado para esto. Las lágrimas brotaron sin previo aviso y apartó rápidamente el rostro. Se aferró a los guantes con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta mientras su cuerpo lo traicionaba. Violet, al darse cuenta de inmediato, se acercó preocupada. Naruto. Bob, aunque hacía solo unos instantes se había mostrado orgulloso y burlón, ahora miraba a Naruto con atención. Oye, comenzó con voz baja, ¿estás bien, chico? Naruto se frotó los ojos, intentando disipar la lluvia interior. Su voz sonaba ronca, pero trató de que sonara ligera. Bien. Sollozó. El rostro de Violet se suavizó con preocupación, pero antes de que pudiera preguntar más, Dash intervino con una sonrisa traviesa, sacándole la lengua a Naruto. Estás llorando, bebé grande. Naruto no pudo evitar reírse, una sonrisa genuina asomándose entre las lágrimas. ¿Qué fue eso, mocoso? Con una explosión de energía, Dash salió disparado de la habitación antes de que Naruto pudiera atraparlo. Atrápame si puedes, lento. Gritó Dash por encima del hombro. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, Dash aceleró a toda velocidad, cruzando el suelo como un borrón. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y corrió tras él, aunque sus pasos eran más lentos. No es justo, Dash. Vuelve aquí. Gritó Naruto, riendo mientras lo perseguía por la sala de estar. De repente, Dash dobló la esquina y Naruto se abalanzó, solo para encontrarse con Violet parada allí. El impacto los hizo caer a ambos al suelo, quedando sus extremidades enredadas. Ambos se quedaron paralizados por un segundo, mirándose sorprendidos. Entonces, Violet soltó una carcajada. Caramba, Naruto. Menuda forma de arruinar una fiesta. Bromeó ella, intentando zafarse de debajo de él. Naruto, algo aturdido, sonrió tímidamente. ¿Estás bien? Violet puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar su sonrisa. Sí, pero pesas mucho más de lo que pareces. Mientras tanto, Bob y Ellen se reían entre dientes desde el sofá. Ellen, con los ojos llenos de diversión, le susurró a Bob. Creo que se llevan de maravilla. Bob se recostó y esbozó una media sonrisa. Supongo que tenemos una nueva pequeña tradición aquí. Muy bien, chicos. Exclamó Ellen, con la voz aún cálida pero ahora con un toque de urgencia. Tenemos que prepararnos para ir a la iglesia. Naruto y Violet se pusieron de pie rápidamente, sonriéndose tímidamente el uno al otro. Vamos, ustedes dos, dijo Bob guiñando un ojo, vamos a vestirlos. Por ahora, basta de dormir. Naruto asintió levemente, aún aferrado al colgante que le había regalado Violet. El aire invernal les helaba la piel, pero la tranquilidad de la azotea, lejos del bullicio del mundo exterior, les parecía su propio refugio secreto. Violet y Naruto estaban sentados uno al lado del otro, con las piernas colgando del borde, contemplando las estrellas centelleando sobre ellos. El resplandor de las luces de la ciudad se reflejaba en la nieve a lo lejos, proyectando una luz suave y etérea sobre todo. Violet miró a Naruto con una sonrisa pícara. ¿Qué tal la iglesia?
Preguntó con voz ligera y burlona. Naruto echó la cabeza hacia atrás, escudriñando el cielo mientras estiraba las piernas. ¿Seguro que no estás en una secta?, preguntó, alzando una ceja y sonriéndole de reojo. Te juro que parecía uno de esos sitios donde te dan cánticos raros y te visten con túnicas o algo así. Violet soltó una carcajada, sintiendo que el frío y la diversión le calentaban las mejillas. Bueno, al menos no tuve que recitar ningún conjuro raro. No me gusta mucho eso. Naruto soltó una risita y estiró los brazos hacia atrás, recostándose. La incómoda tensión de las últimas semanas se había disipado, reemplazada por el ritmo pausado de sus bromas. Ahora se sentía natural. Solo amigos. Solo dos chicos que se habían convertido en algo más. Violet, mirándolo de reojo, se apartó un mechón de pelo de la cara. El gesto fue casual, pero parecía deliberado, como si intentara recomponerse antes de algo importante. Se aclaró la garganta antes de volver a hablar. Oye, Naruto, dijo en voz baja, un poco más tranquila ahora. Me preguntaba, nunca te he visto salir con nadie más de la escuela. Naruto resopló. ¿Te acuerdas de nuestro último día antes del trimestre? Violet soltó una risita ante su tono. De acuerdo, pero tenía curiosidad por saber si, hizo una pausa, tragando saliva lentamente. Si tenías algún tipo de hombre. Un tipo. Como alguien que te guste, como tu persona ideal. Naruto se recostó, exhalando una nube de vaho. Su mente divagó hacia sus recuerdos. Hizo una pausa, recordando a su propio padre y la expresión de sorpresa que ponía cada vez que pasaba una pelirroja. El pelo rojo, sí, ese era el gusto de Jack. Curiosamente, Naruto creía haber heredado el mismo gusto, siempre encontrando la manera de comentar lo mucho que destacaba el pelo rojo. Naruto sonrió con picardía. Supongo que, siempre he pensado que el pelo rojo es genial, ¿sabes? Es algo poco común, como un símbolo de fuerza. A mi padre le gustaba. No sé, tiene algo especial. Violet ladeó la cabeza. Oh, eso es, su voz vaciló ligeramente. Naruto la miró con una sonrisa burlona, sin darse cuenta de lo mucho que esto la afectaba. Antes me gustaba. Creo que ya superé esa etapa, dijo, estirando las piernas. Ahora, creo que mi tipo es más bien, alguien como tú, Violet-chan. Violet se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Se le cortó la respiración. No pudo evitar que el calor le inundara el rostro, su mente iba a 1000 por hora mientras agradecía en silencio a la oscuridad por ocultar sus mejillas sonrojadas. Se apartó el pelo de la cara, intentando calmar sus nervios, pero sus dedos la delataron, temblando ligeramente. Naruto, ajeno a su reacción, jugueteaba con el colgante que ella le había regalado. Observó la joya un instante y luego la miró a ella. Bueno, gracias por el regalo. De verdad. Violet rió nerviosamente, intentando recuperar su compostura habitual. Sí, no hay problema, dijo, tratando rápidamente de reconducir la conversación. Eres, la primera persona que me ha dado algo tan agradable. Miró al cielo. Te llevaré a volar cuando quieras. Ella asintió en la oscuridad, sin atreverse a responder con la voz. El silencio podía prolongarse demasiado. Un coche se detuvo junto a la acera, más abajo. Ambos voltearon a mirar, reconociendo el coche familiar. Naruto se inclinó hacia adelante, mirando a Violet. Oye, ¿crees que eso es? Violet entrecerró los ojos. Sí, son el tío Lucius y la tía Onei. Están aquí. En el momento en que lo mencionaron, la conocida pareja, Lucius Vess y su esposa Onei, salieron del coche, mostrando amplias sonrisas mientras saludaban hacia el techo. Naruto se puso de pie, frotándose el cuello con incomodidad. Supongo que esa es la señal para bajar, ¿eh? Violet lo miró de reojo, encontrándose con su mirada. Supongo que sí. Antes de bajar, ella le dio un ligero codazo en el hombro, con la mirada aún llena de la calidez de su conversación. Gracias por la compañía, Naruto. Naruto asintió, dedicándole una sonrisa tímida. Cuando quieras, Vi. Cuando quieras, dijo antes de agarrarse al borde y girar su cuerpo para balancearse mientras aterrizaba en el suelo de Vi. Ella bajó tras él con más cuidado.
La casa de los Park rebosaba del ambiente festivo cuando sonó el timbre, anunciando la llegada de los padrinos de Violet. Bob, con una gran sonrisa, abrió la puerta y se hizo a un lado para dejar pasar a Lucius Vess y a su esposa, Oney. Su presencia aportó de inmediato una energía diferente, vibrante y cálida. «Lucius, cariño. ¿Cuánto tiempo?», exclamó Bob, dándole una palmada en la espalda a Lucius mientras entraba y extendiéndoles la mano para darles la bienvenida. Lucius, un hombre alto y de hombros anchos, sonrió y estrechó la mano de Bob con firmeza. Sus penetrantes ojos recorrieron la habitación con una expresión de familiaridad. Su mirada se detuvo un instante en Naruto, quien permanecía incómodo en un rincón, sin saber qué hacer. «Parece que este año tienes la casa llena, Bob», comentó Lucius, volviendo la mirada hacia la sala de estar. «No esperaba ver a nadie nuevo por aquí». Bob soltó una risita despreocupada, con su calidez habitual. «Bueno, este es Naruto. Es amigo de Violet del colegio. Ya es como de la familia». Naruto saludó con la mano mientras ladeaba la cabeza. Lucius volvió a mirar a Naruto, observándolo con una extraña intensidad. Había algo en el chico que le resultaba familiar, pero no lograba recordar qué era. Su porte, seguro de sí mismo, pero con un matiz más profundo, le trajo recuerdos a Lucius. Sacudió la cabeza, descartando la idea. No estaba seguro de si era el caos festivo o algo en la calma de Naruto lo que le hacía sentir un poco raro. «Encantado de conocerte, Naruto», dijo finalmente Lucius, ofreciéndole la mano con un gesto de asentimiento. Naruto, algo torpe pero educado, la estrechó con firmeza. «Encantado de conocerte también», respondió Naruto con voz firme, pero con un leve rastro de nerviosismo en sus ojos. «Lucius, no lo incomodes», bromeó Oney, pasando junto a ellos para abrazar a Bob con cariño. Ella era todo lo contrario a Lucius. Alegre, encantadora y siempre el alma de la fiesta. Dirigió su mirada a Naruto, ofreciéndole una sonrisa amigable. «No hay necesidad de ser tímido, cariño». Naruto esbozó una leve sonrisa, aunque seguía sintiéndose un poco como un extraño en esa familia tan unida y acogedora. Él miró a Violet, quien le dirigía una mirada cómplice. Sus ojos se movían rápidamente entre él y sus padrinos, casi como si esperara algo. Oney captó la conversación y arqueó una ceja. «Violet», dijo con tono juguetón, con un matiz travieso. «Veo que ya son uña y carne. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algo que deba saber?». Violet se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, Oney le guiñó un ojo y se giró hacia Ellen. «Ellen, cariño, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo va todo por tu parte?». Lucius abrazó a Ellen y le dio un beso en la mejilla mientras Dash corría a su alrededor, emocionado y con energía desbordante. «Una botella para la señora de la mansión». «Gracias Lucius, y Oney, tan fabulosa como siempre, la veo». Mientras las dos mujeres se ponían al día, Bob se giró hacia Lucius con un leve asentimiento, indicándole que era hora de hablar de negocios. «Lucius, vamos a mi despacho un momento». Lucius no pasó por alto el sutil cambio en el tono de Bob. Asintió. «Por supuesto». Ambos se dirigieron al estudio, dejando al resto de la familia charlando en la sala. Mientras los dos hombres desaparecían por el pasillo, Oney volvió a mirar a Violet y Naruto. Oney ladeó ligeramente la cabeza, su sonrisa se suavizó al intercambiar una mirada con Ellen. Esa mirada cómplice dejaba muy claro que había notado la sutil interacción entre Violet y Naruto. Cómo Violet actuaba diferente a su alrededor y cómo Naruto no podía apartar la mirada de ella. Ellen simplemente sonrió, su mirada pasó de Oney a su hija, y luego de vuelta a Naruto, que estaba de pie junto a la puerta, con la postura ligeramente rígida. Sabía lo que su amiga estaba pensando. «No te preocupes», dijo Ellen en voz baja, con un tono juguetón. «Dejaré que ellos lo resuelvan». Oney soltó una risita, inclinándose ligeramente. «Son tan jóvenes, pero lo veo. Hay algo entre ellos». Violet, que había escuchado parte de la conversación, intentó mantener una expresión impasible, pero un rubor le subió por el cuello. Se aclaró la garganta y se removió incómoda, cruzando la mirada con la de Naruto por un instante. Rápidamente desvió la vista, concentrándose en el calor del fuego que crepitaba en un rincón de la habitación.
Bueno, me alegra ver a todos felices y sanos, dijo Onei, rodeando con un brazo a Ellen mientras seguían charlando. Pero creo que es hora de los regalos. Aplaudió con entusiasmo, y Violet volvió a concentrarse en el momento. Mientras tanto, Bob y Lucius habían entrado en el estudio, y la puerta se cerró tras ellos con un clic. De acuerdo, dijo Bob, sentado detrás de su escritorio. ¿Qué pasa, Lucius? Pareces preocupado. Lucius miró hacia la puerta, asegurándose de que estuviera completamente cerrada. No lo sé, Bob, dijo, con la voz más baja. Hay algo en ese chico. Naruto. No sé por qué, pero me parece haberlo visto antes, aunque no logro recordar de dónde. Es extraño. Bob frunció el ceño mientras se inclinaba hacia adelante. Naruto. ¿Qué quieres decir? Es solo un niño. Lucius guardó silencio un instante antes de responder. No lo sé, Bob. Es solo una corazonada, ¿será él la razón por la que tuvimos que comprar un regalo de última hora? ¿Regalo? Ellen llamó hace un par de días, una instrucción trae 3 regalos, pensé que un tercero estaba en camino, no que ya había llegado. Supongo que Onei y Ellen hablaron. Bob pensó antes de dirigirse a su mejor amigo. Bueno, su padre fue colega nuestro en los tiempos dorados. Lucio recordó. ¿Quién? Jacobo. Los ojos de Lucius se abrieron de par en par. ¿Ese tipo tuvo un hijo? Sí. Gamma Jack, quiero decir, sabía que andaba por ahí, pero pensé que no podía, ¿sabes? Por sus poderes. La vida siempre encuentra su camino, y los niños son es fuerte. Potencialmente. ¿Es peligroso? Preguntó Lucio. Sin duda alguna. Lucio frunció el ceño antes de darse cuenta de algo. Ellen. Bob asintió. Ellen, pero también la defendió de unos matones en la escuela. Estoy bastante seguro de que me habría enterado de una masacre escolar por las noticias. Ese es el problema, él no es inestable como Jack, y decidimos ayudarlo a salir adelante. Bob frunció el ceño, algunos de nosotros no tuvimos una Onei o una Ellen que nos impidiera terminar como Jack. ¿Tan malo? Ni siquiera la mitad. De vuelta en la sala, la tensión se disipó cuando Onei guió al grupo hacia el árbol, sonriendo ampliamente mientras repartía regalos con alegría. Naruto se mantuvo un poco apartado del grupo, con la mirada fija en Violet, quien claramente intentaba mantener la calma mientras abría su propio regalo de Onei. Onei sonrió con complicidad mientras le entregaba a Naruto un pequeño paquete. Aquí tienes, chico. Por ser parte de la familia ahora. Naruto parpadeó sorprendido, mirándola. ¿Por mí? ¡Claro! Me han dicho que formas parte de la banda de Par, dijo ella sonriendo y revolviéndole el pelo suavemente. Naruto desenvolvió el pequeño regalo, revelando una elegante cartera negra con un diseño sencillo pero sofisticado. Su rostro se iluminó de sorpresa. Gracias, dijo, mirando alternativamente a Onei y a Violet. Me alegra que te guste. Todo joven debería tener uno, dijo Onei. Ahora, Violet, bromeó, volviéndose hacia la chica, no creas que te vas a librar sin darme un fuerte abrazo por el regalo que te traje. El calor en la habitación seguía aumentando, a pesar de la extraña tensión que persistía en la mente de Naruto. Al observar a la familia a su alrededor, no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar, pero en cierto modo, eso no era tan malo. La velada transcurrió entre risas e intercambio de regalos, pero Naruto no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo se estaba gestando bajo la superficie. Mientras observaba a Lucius y Bob regresar a la habitación, intentó concentrarse en las festividades, ignorando al fantasma que parecía Jack en la esquina. No estás aquí. Pensó mientras intentaba ahuyentar al fantasma. Vete. En otra parte. La habitación, tenuemente iluminada, vibraba con un leve zumbido mecánico. Un conjunto holográfico cobró vida frente a la figura sentada. Un genio, un rey, la mente maestra y eterno enemigo de Gamma Jack. Entrecerró los ojos al materializarse el primer holograma, que mostraba una imagen tridimensional giratoria de Naruto y Violet surcando el cielo nocturno. Los hologramas cambiaban, mostrando múltiples ángulos, cada uno ofreciendo una perspectiva diferente de los dos niños flotando sobre la ciudad, bañados por el inquietante resplandor verde que emanaba de Naruto. Sus movimientos eran fluidos, controlados y casi sin esfuerzo. Un vuelo antinatural.
Y, sin embargo, había una crudeza en ellos, un poder que crepitaba en el aire, imposible de ignorar. Los hologramas giraban y parpadeaban, mostrando más datos. Los escaneos de la firma de radiación gamma, las fluctuaciones en la energía de Naruto, su patrón de vuelo, la adaptación de su cuerpo. Impresionante, entonó una voz desde las sombras, la voz del líder clara, aunque más fría que el hielo. El poder del chico se hace más fuerte, más controlado. Pronto superará con creces lo que incluso Gamma Jack podría haber imaginado. La sala permaneció en silencio, el aire cargado de pensamientos no expresados. Un segundo holograma cobró vida. Esta vez, una transmisión en vivo de Ironclad, cuya imponente figura se alzaba en posición de combate contra la inesperada oleada de energía gamma. Sin embargo, al expandirse el holograma, reveló un detalle aterrador. El cuerpo de Ironclad, rígido e inflexible, estaba contenido por un cubo que podía destrozar con su fuerza. El gigante, envuelto en las destructivas ondas de radiación gamma emitidas por Naruto, comenzó a distorsionarse, desintegrándose a nivel atómico. Una serie de violentos pulsos provenientes de sus propios sistemas de energía resonaron, pero era evidente que no podía soportar la energía bruta que lo atravesaba. La expresión del líder se tensó a medida que el holograma se acercaba. La estructura molecular de Ironclad se está desintegrando, dijo con voz fría y mecánica el asistente. Nunca habíamos visto algo así. La explosión gamma lo está atomizando. La mirada del líder no se apartó en ningún momento del holograma. La imagen final mostraba a Ironclad reducido a meras partículas, su otrora imponente cuerpo blindado completamente disuelto en el aire. No dejó ni rastro, continuó el asistente con un tono inquietantemente tranquilo. El Ironclad fue atomizado por la señal gamma. No queda nada más que lecturas de energía. El líder exhaló lentamente, presionando sus dedos contra su sien, como si estuviera asimilando la importancia del acontecimiento. No es de extrañar, murmuró, con voz tranquila pero teñida de un matiz más sombrío. Los sistemas de Ironclad eran demasiado rígidos. No estaba diseñado para absorber ni resistir ese tipo de energía. No tenía ninguna posibilidad. El holograma de la muerte de Ironclad se desvaneció, y la atención volvió al chico, Naruto, que seguía volando alto con Violet, ajeno a la creciente tormenta que se avecinaba. Otro holograma apareció fugazmente, mostrando a Vapor, X-Ray y Abominación reunidos, con rostros que reflejaban ira, frustración e impaciencia. Habían sentido la onda expansiva de la destrucción de Ironclad, y ahora estaban listos para su venganza. La voz del asistente resonó de nuevo. Los UFOs exigen acción inmediata. Piden venganza y se centran en el chico y en cualquiera relacionado con él. El rostro del líder permaneció impasible mientras contemplaba las imágenes de los UFOs, cuya impaciencia era evidente. Pero su mente ya estaba calculando, evaluando el panorama general. Concéntrense, dijo simplemente, y su voz rompió la tensión en la sala. No nos desviaremos del plan. Seguiremos adelante una vez que el cubo esté listo. Hasta entonces, continuaremos con nuestro trabajo. Tras él apareció un holograma que mostraba el cubo, palpitando con energía oscura. Era un objeto de un potencial aterrador, cuyas piezas se unían lentamente. Cada fragmento los acercaba un paso más a su objetivo. Una vez que el cubo esté completo, continuó el líder, con un tono más frío y seguro, el mundo entero conocerá a Gamma. El chico y los UFOs serán la clave de su poder, pero aún no son asunto nuestro. Dejó que el silencio flotara en el aire por un momento, mientras el peso de sus palabras se asentaba. Les llegará su momento. Y cuando llegue, comprenderán lo insignificantes que son en realidad. Apareció otro destello de los UFOs. La brillante forma gaseosa de Vapor, la imagen etérea de X-Ray, la imponente figura de Abominación, todos mirando fijamente sus pantallas, esperando la señal para avanzar. El líder finalmente habló de nuevo, una sola orden. Abominación, Rayos Décimo, diles a los demás que se mantengan concentrados. La guerra es inevitable, y por el reino venidero el mundo pertenecerá a Gamma. Con un movimiento de muñeca, los hologramas cambiaron, mostrando a Naruto y Violeta aún sobrevolando la ciudad, ajenos a los peligros que se aproximaban. El líder esbozó una leve y sombría sonrisa. Y llegarán demasiado tarde para detenernos, este mundo nos pertenecerá.